sin tensión, a diferencia de las que usaban los tejidos propios, que eran técnicas con tensión, ¿sí? Entonces la 5 es la C, la principal diferencia, ¿no? 5C. 6. ¿Cuál es la principal causa de obstrucción intestinal en pacientes sin intervención quirúrgica abdominales previas? ¿No? Primero, crías de herencias, pero si no tiene antecedentes, defectos de pared y después tumores, ¿sí? Entonces, las hernias de la pared abdominal a la cabeza ururales, ¿no? Muy bien. 7. Un paciente con una eventración gigante se palpa defecto de 15 centímetros aproximadamente, presenta una pérdida de dominio del 50%, o sea, tiene toda la barriguita hacia afuera. El paciente desarrolla disnea y deterioro de la función pulmonar y reducción de la hernia manualmente. Para preparar al paciente para la reparación, ¿cuál es el procedimiento preoperatorio de elección para expandir la cavidad abdominal y evitar el síndrome compartimental abdominal posoperatorio? Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Tenemos que relajar la pared lateral, ¿no es cierto? Usando toxina botulínica y después le hacemos neumoperitoneo. Colocación de catéter para diálisis peritoneal durante un mes, no. Dieta, obviamente, tiene que bajar, pero eso no está dentro del precondicionamiento, ¿no? La prehabilitación, perdón. Neumoperitoneo progresivo, sí, pero antes del neumoperitoneo tenemos que relajar la musculatura, ¿no? Con inyecciones de toxina botulínica en los músculos laterales de la pared abdominal. Uso de faja, no. Entonces, respuesta de la 7, la D. Un paciente con múltiples comorbilidades, obesidad, es sometido a una reparación electiva para una eventración mediana, dice. El primer día del postoperatorio el paciente desarrolla distrés respiratorio y una presión pico en la ventilación elevada. El abdomen está tenso y se registra un flujo urinario de 0.5 cc por kilogramo hora. O sea, tenemos aumento de la presión intraabdominal. ¿Cuál es la complicación más probable y el manejo inicial prioritario? Lo que está haciendo este paciente es si no está haciendo una hipertensión intraabdominal, porque ya tengo falla renal, falla respiratoria, esto es un compartimental abdominal y lo que tengo que hacer es abrir la barriga, dejarla abierta, la parostomía, ¿no? Síndrome compartimental abdominal, medir la presión intraabdominal, obviamente, y realizar una laparotomía descompresiva, dejarlo abierto. Neumonía postoperatoria, no, pues, no debo pensar. El primer día, no. ¿No? Además me está dando datos de flujo urinario bajo y el abdomen está tenso. Falla renal aguda. Sí, va a entrar en falla renal, pero ¿cuál es la causa? Me están preguntando. Embolia pulmonar masiva. Todo distrés respiratorio lo primero que tengo que descartar es TEP, ¿no? Hasta no demostrar lo contrario, pero aquí ya me están hablando de abdomen tenso y además disminución de flujo urinario que están relacionadas con el aumento de la presión intraabdominal. Trombosis venosa, no. Entonces la 8 es la C. 9. Durante la apendicectomía por perforación, durante la apendicectomía por apendicitis perforada, dice, se encuentra una gran cantidad de pus y fibrina adherida en las asas del intestino delgado. Tras la apendicectomía, ¿cuál es la técnica de limpieza de la cavidad abdominal que ha demostrado el mayor beneficio y por qué? Entonces, el lavado de la cavidad abdominal y la aspiración, ¿no es cierto?, se hace con solución salina, idealmente tibia, debe ser a temperatura del cuerpo, no usamos frío ni muy caliente, ¿no? Hasta obtener un buen flujo claro. Y en algún momento podemos hacer la remoción manual de las fibrinas y los coágulos. No se usa yodo en la cavidad abdominal, tampoco irrigamos grandes volúmenes de solución salina fría, recuerden que debe ser temperada, ¿no es cierto? Y todavía solución salina con antibióticos, no pues. Solo aspiración de líquido libre purulento, no, siempre va acompañado del lavado. Uso de peróxido de hidrógeno, no, o sea, oxigenada, no, ¿no es cierto? Entonces la 9 es la B. El primer mecanismo compensatorio en la respuesta al descenso del volumen intravascular es, ¿no? Todo lo que signifique pérdida de volumen, la primera respuesta va a ser la taquicardia y obviamente esto está estimulado a través de la respuesta simpática, ¿no? Todo trauma genera esta descarga, recuerden, hormonas reguladoras, perdón, contrarreguladoras, las TSH-like, ACTH-like, LH-like, FSH-like, todas van a generar un estímulo simpático, ¿no? Con la liberación de cortisol. Son las hormonas del estrés. ¿Sí? Muy bien, 10A. 11. Durante la fase de reanimación de los pacientes con hemorragia grave, ¿cuál es la triada mortal que se puede presentar? Bueno, la triada mortal es
hipotermia, culopatía y acidosis, ¿no? En politraumatizado también, cuando han hecho trauma, han visto eso, ¿no? En la atención del politraumatizado. No debemos dejar que llegue esto al paciente. 12. ¿Cuál de los siguientes estímulos es considerado el más potente y común para desencadenar dolor abdominal visceral, dada la naturaleza de sus receptores? Entonces, ¿qué genera dolor en el intestino? ¿Qué genera el dolor intestinal? Genera el espasmo, la dilatación o la distensión y el efecto vascular, o sea, la isquemia. Esos son los elementos que generan dolor tipo, en este caso, visceral, ¿no es cierto? Lesión endotelial, ¿no? Seccionamiento, ¿no? Compresión externa, irritación térmica, ¿no? Distensión o estiramiento rápido y sostenido de la pared de la víscera. Entonces, la isquemia genera dolor. La distensión y la contracción aguda, el espasmo, también genera dolor, ¿sí? Entonces, 12E. 13. A diferencia de dolor visceral, el dolor parietal somático originado en el peritoneo es típicamente dolor parietal igual localizado, bien definido, agudo, punzante, ¿no? Y se intensifica con el movimiento o la tos, como lo que pasa en la apendicitis aguda, ¿no? ¿Es irradiado? No, ese no es un dolor somático. Constante, quemante y se aliva por la compresión abdominal, no, más bien se estimula, ¿no? Sordo, sordo es el visceral, mal definido, mal localizado, ¿no? Muy bien, entonces la 13, la C. 14. El dolor visceral por isquemia mesentérica, se debe especialmente ahí está nuevamente, el dolor visceral, miren, igual relacionado con la anterior pregunta. ¿A qué se debe? A la acumulación de metabolitos. ¿Qué es lo que genera la isquemia? Un fenómeno anaeróbico, ¿no es cierto? Cuyo producto final va a ser la producción de ácido láctico, ¿no? Y genera acidosis, ¿sí? Acumulación de metabolitos anaerobios, producción de ácido láctico y otras sustancias algogénicas en el tejido hipóxico que van a generar dolor por hipoxia, ¿no? Esa es la respuesta correcta. 15. En un paciente con peritonitis generalizada por perforación de víscera hueca, úlcera péptica perforada, dice, ¿cuál de los siguientes es el mecanismo fisiopatológico primario que lleva al desarrollo de shock hipovolémico? ¿No? Entonces, si es shock hipovolémico, yo tengo que ver si hay pérdidas, ¿no es cierto?, por sangrado, ¿no? Pérdidas por vía alta, vómitos, pérdidas por vía baja, diarrea, y finalmente tercer espacio, ¿no es cierto? Ascitis o de repente una obstrucción intestinal que acumule líquido dentro de las vísceras. Entonces, pérdida de agua libre y electrolitos por vómitos y diarrea concomitante, pero a mí no me dice nada acá, no me dice si hay diarrea, no hay nada, simplemente me hay una perforación de víscera hueca. Ya, secuestro masivo de líquido del tercer espacio, eso es lo que pasa. Pérdida de sangre activa a través de la perforación arterial, no me dice tampoco que está con hemoptisis o melenas o rectorragia, nada. Disminución de la contractilidad miocárdica no tiene nada que ver, vasodilatación sistémica, nada. Entonces la respuesta correcta aquí es la B. ¿Sí? 16. La escala de Alvarado es una herramienta útil para predecir la probabilidad de que sea una apendicitis en una evaluación clínica en un paciente. ¿Cuál es el síntoma o signo en la escala que representa la progresión del dolor visceral de somático, dolor epigástrico, no, perdón, dolor visceral, dolor epigástrico, asomático, dolor en fosa ilíaca derecha, con el compromiso del peritoneo, o sea, dolor epigástrico y luego migra hacia fosa ilíaca derecha, eso se llama cronología de Murphy. ¿Sí? 16b. 17. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos o de laboratorio en un paciente con HDA sugiere con mayor probabilidad una úlcera péptica en lugar de un síndrome de Mallory-Weiss? ¿No? Entonces, la historia de dolor epigástrico crónico o la dispepsia está asociada a la úlcera péptica. El Mallory-Weiss es un evento un poco más agudo, menos crónico. ¿Sí? Entonces, 17, la respuesta es la D. 18. ¿Cuál de las indicaciones de manejo quirúrgico más inapropiada? ¿No? En una paciente con hemorragia digestiva alta, no varicial, con una úlcera péptica Forest 1B, vaso visible no sangrante, que ha fallado dos intentos de terapia endoscópica, ¿no? Entonces, nos están preguntando acerca de lo que no debería hacer en un paciente que tiene un Forest 1B y que ha sangrado, ¿no es cierto? Entonces, y la respuesta está en la misma pregunta. Hallazgos iniciales de la úlcera Forest 1B
independientemente de la estabilidad hemodinámica o la respuesta del tratamiento endoscópico, ¿no es cierto? Entonces recuerden que el manejo de un paciente en shock depende mucho de la estabilidad hemodinámica, o sea, manejo quirúrgico, ¿no? Hasta el final tenemos que ser lo más conservadores posibles y cuando ya hay inestabilidad hemodinámica, ¡pac!, lo metemos a sala del paciente o seguimos haciendo el tratamiento en estos pacientes, ¿sí? 19. En un paciente con hemorragia digestiva baja, masiva, de origen diverticular sigmoide, que se somete a arteriografía, el radiólogo intervencionista luego de la embolización exitosa con un vaso sangrante, pero el paciente regresa de forma inmediata y fulminante, ¿no? Entonces, la mayoría de las hemorragias digestivas bajas ceden espontáneamente, y aún incluso con tratamiento, ¿ok? Eh, pero el hecho mismo que resangren y ya podría considerarse como una indicación quirúrgica. Entonces debemos tener cuidado con estos pacientes. El resangrado digestivo bajo, de una hemorragia digestiva baja debe hacerme sospechar en algo quirúrgico ya, porque ya no va a ser controlado endoscópicamente. Lo contrario sucede con la hemorragia digestiva alta, ¿no es cierto? Que el resangrado siempre va a tener indicación endoscópica. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar ese segmento que está sangrando. Pues si me dicen que es el sigmoide, tengo que hacer una sigmoidectomía, ¿sí? Más anastomosis primaria descendente recto. ¿Ok? Muy bien, 19D. 20. Un paciente con úlcera péptica duodenal posterior sangrante Forest 1A presenta resangrado masivo tras un primer intento de terapia endoscópica con inyección y clipaje, ¿ya? Es inestable y a pesar de la reanimación inicial, o sea, el paciente está inestable, ¿no? ¿Cuál es el factor endoscópico que más frecuentemente predice el fallo del segundo intento en la terapia endoscópica y orienta un manejo quirúrgico radiológico? O sea, si el endoscopista entra y ve un vaso que está sangrando, está disparando, está intentando hacer la inyección de adrenalina, está usando argón como electrofulguración, o está tratando de clipar o poner un clip o una ligadura, ¿no? ¿Qué es lo que, y si el paciente sigue inestable y vuelve a sangrar y el endoscopista entra y vuelve a ver un Forest 1, entonces esa es una indicación quirúrgica, pues, ¿no? Entonces, si el endoscopista, a pesar de que ha clipado, a pesar de que ha inyectado, a pesar de que haya usado argón, de repente vuelve a sangrar y vuelve a meter el endoscopio y ve nuevamente el vaso sangrante activo, tiene que ingresar a sala de operaciones, ¿no? Entonces, tamaño de la úlcera mayor a 1 centímetro, a 0,5, no, pues, o sea, el diámetro de la úlcera no. Lo importante es si está sangrando o no, si es activo o no. Presencia de esofagitis no tiene nada que ver, localización de la úlcera tampoco tiene nada que ver. Alto porcentaje en la escala de Rockley endoscópica, no. Entonces, que veamos un vaso pulsátil, ¿no es cierto? Grande, expuesto en el lecho ulceroso y no cubierto con coágulo, nos indica la necesidad de quirúrgico. 20D. 21. Una característica de la respuesta inflamatoria es, dice, las citocinas proinflamatorias, TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, estimulan directamente la liberación de cortisol en las glándulas suprarrenales, sí. Pero para esto tengo que entender que las citoquinas, ¿no es cierto?, proinflamatorias antiinflamatorias o inflamatorias, más importantes son el TNF-alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Siempre nos van a preguntar acerca de esto. Entonces tengo que saber, ¿ya? Entonces dice que los productos de interleuquina 1, 6, aumentan notablemente la transmisión de glucocorticoides. Más bien, si yo aplico un corticoide, va. Sorry, me estaban llamando. Muy bien, entonces, tanto la interleuquina 1, 6 y el TNF-alfa más bien van a disminuir cuando se agregan corticoides, ¿no? Ese es el efecto antiinflamatorio que tienen los corticoides. Las citocinas
TNF-alfa, interleuquina 1, en el núcleo paraventricular del hipotálamo regulan el alza, regulan el alza, bueno, dos veces, del ACTH. No, pues, ¿quién libera ACTH? Es la hipófisis, ¿no es cierto? No es el hipotálamo, ¿no? Entonces, en la hipófisis regula la hormona de la liberación de corticotropina, más bien la corticotropina es la que se libera en el hipotálamo. Entonces, corticotropina, hipotálamo, hipófisis ACTH y cortisol en la suprarrenal. ¿Ya? Se consideran mediadores subagudos de respuesta inflamatoria aguda. El TNF-alfa, interleuquina 1 y 6 citocinas son mediadores agudos, no subagudos. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es la A. 22. Respecto a la respuesta neuroendocrina del trauma, ¿cuál de los siguientes enunciados describe correctamente la función primaria de la aldosterona y el mecanismo principal por el cual su secreción es sostenida en las primeras 72 horas post-injuria? Obviamente todo esto por estimulación simpática, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Retiene sodio, ¿no es cierto? Excreta potasio, en el túbulo distal retiene agua, ¿no? Impulsada precisamente a través de la angiotensina. Renina, angiotensina, aldosterona, para los que se han olvidado fisiología. ¿Sí? ¿Retiene agua a nivel de túbulo colector? No, pues, ¿no es cierto? Es el túbulo distal. Activa los receptores del corazón aumentando la contractilidad sostenida de las catecolamias. O sea, ¿tiene efecto inotrópico? No. Aumenta la excreción de potasio y la reabsorción de calcio, no tiene nada que ver. Sodio, sí. Incrementa la gluconeogénesis hepática, no. Muy bien. Entonces ya, 23. En relación con la evaluación del estado nutricional del paciente quirúrgico, dice, cuando el paciente está bien nutrido, ¿solo requiere la evaluación antropométrica? No. El estado de nutrición adecuado en un paciente o sea, no lo puedo ver ectoscópicamente. Yo puedo tener un paciente aparentemente sano, pero le hago su índice de más, su talla PVMC de repente normal, pero puede tener albumina baja, de repente transferrina disminuida, algunos marcadores disminuidos, ¿no? La hemoglobina baja también. Entonces, no, el examen es completo. En pacientes privados de nutrientes, la albúmina y la prealbúmina siempre son la primera en alterarse. No, no es lo primero que se altera, ¿no? Existen otros parámetros que se alteran en estos pacientes y no es siempre, pues, ¿no? La proteína de unión del retinol es un marcador sérico usado en la evaluación del estado funcional, tanto, claro, al igual que la albúmina, la prealbúmina, ¿no? Son marcadores que se usan. Un valor de 2,5 de albúmina es adecuado y asegura un buen pronóstico quirúrgico. No, los valores normales son de 3 para arriba, ¿no es cierto? Sobre todo para el pronóstico y resultados excelentes en la cirugía. 2,5 bajo. Si la albúmina está baja, probablemente la evolución postoperatoria no vaya a ser adecuada. Los marcadores séricos siempre se consideran como indicadores de estado nutricional perioperatorio. No, no siempre, recuerden. ¿Sí? 23C. 24. En pacientes crónicamente enfermos, la nutrición preoperatoria es esencial para mejorar los resultados postoperatorios. ¿Qué elemento nutricional ha demostrado un efecto antiinflamatorio beneficioso? ¿No es cierto? ¿Qué elemento nutricional ahora se está agregando a todo? Hasta en los comerciales de la tele están viendo. El famoso ácido graso omega 3. ¿Ya? Muy bien. La arginina no, la albúmina no, el óxido nítrico no, la glucosa. Por descarte, ácido grasos omega 3. ¿Sí? Tiene una actividad antiinflamatoria. Compite con el omega 6. Muy bien. 25. Respuesta C. 25. Paciente de 21 años posoperado de apendicitis aguda que cursa con una fístula enterocutánea con débito de 200. Es una fístula baja, ¿no es cierto? En 24 horas. ¿Cuál sería el planteamiento quirúrgico en este paciente? Desde el punto de vista quirúrgico, ¿qué hacemos? La laparotomía exploratoria de urgencia no es una fístula baja, ¿no? Nutrición parenteral total con control de débito diario de la fístula. No, nutrición parenteral total no, porque eres una fístula de gasto bajo.
Nutrición enteral haciendo seguimiento del débito diario de la fístula, sí. Tengo que dar ENET, fórmulas, ¿no es cierto? Nutricionales. La protomía electiva y realizar una ileostomía de protección. No necesita, es una fístula de gasto bajo, así que esperar a que se cierre con nutrición. Solo observación, no. Espera resolución de la fístula, no. Tenemos que dar nutrición enteral. 26. Paciente con fístula y ayunal de alto gasto debido a la presencia de alto débito, dice. Presenta pH 7.2, bicarbonato en 14, sodio en 135 y potasio en 3.4. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico principal? ¿No? ¿Qué es lo que se pierde? O sea, si mi paciente está con acidosis es porque está perdiendo bicarbonato. Pues el truco acá es simplemente agarrar el pH y como una pregunta un poquito más abajo, ¿no? Retención de CO2 no, pérdida de ácido gástrico no, aumento de la producción de ácido clínico no, acidosis tubular renal. Muy bien, 27. Hombre de 68 años operado de perforación del colon presenta drenaje purulento, hipotensión y sodio 120 milosmoles. La osmolalidad urinaria 150 y el sodio urinario 8. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Es un SHIHAT? No. ¿Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? No, porque la osmolaridad del sodio urinario es de 8, ¿no? Pérdida extrarrenal de sodio por hiponatremia hipovolémica. Hiponatremia dilucional por sobrecarga, no nos hablan acerca del aporte de volumen y además nos dicen que está con hipotensión, ¿no? Insuficiencia suprarrenal no, falla renal aguda tampoco. Entonces 27, la B. 28. En una cirugía limpia contaminada, ¿cuál de los siguientes factores aumenta más el riesgo de infección de la herida operatoria? Entonces, el uso de profilaxis antibiótica no eso aumenta, no, pues alguien protege, pero sí, claro. Duración de la cirugía mayor a 2 horas, sí. Cuando es una cirugía prolongada, puede ser un factor de riesgo para que se infecte la herida. Edad menor a 40, no. Incisión pequeña, no. Técnica cerrada sin drenaje, tampoco. 29. La definición de una infección de herida operatoria superficial requiere que la infección involucre la piel y el tejido celular subcutáneo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos por sí solos descarta el diagnóstico de una infección superficial y obliga a clasificarlo como profunda? Profunda afección de músculo y fascia. A ver, fiebre, no. Secreción purulenta en el primer dedo, no. Dolor y calor localizado en el sitio, eso no. Absceso que se extiende hacia la fascia muscular, correcto. 30. ¿Cuál es en un paciente sometido a una cirugía colorectal electiva, ¿no es cierto? Es una herida clase 3, ¿ya? Contaminada, con un índice de riesgo de infección y un ASA3 y duración de cirugía mayor al presente 75. ¿Cuál de los siguientes es el factor de riesgo independientemente más potente para el desarrollo de una infección de herida operatoria de órgano o espacio? ¿No? Entonces recuerden que las comorbilidades en los pacientes van a generar la posibilidad de que genere una complicación eh, tipo infección de herida operatoria, tanto de órgano, espacio o superficial. Entonces, la ausencia de preparación mecánica intestinal, más bien si está preparado intestinal, pues mejor, ¿no? Porque es lo adecuado. La hiperglicemia postoperatoria con niveles de 200 en las primeras 48 horas, independientemente del estado diabético del paciente. La glucosa, además de ser una reactante de fase aguda, en los pacientes cuando se sostiene y no regula es porque hay un foco, ¿no? Un foco de fondo. Hipoglucemia no, la contaminación bacteriana inicial de la herida operatoria no, la clasificación de la herida clase 3 contaminada. Entonces la respuesta correcta acá es la B. 31. Según la clasificación de las heridas quirúrgicas, ¿cuál de los siguientes escenarios clínicos clasificaría la herida operatoria como clase 3, o sea, contaminada? ¿Una amputación por isquemia crítica sin signos de infección? No. Una apendicectomía de urgencia con un paciente con apendicitis aguda, pero no perforada, pero hay presencia de líquido inflamatorio, sí, esa es contaminada. Una nefrectomía por cáncer con coloración violácea sin sistema colector urinario, pero con derrame de orina estéril durante la manipulación, sería limpia contaminada, ¿no? Una exploración, porque es un derrame controlado, dice. Una exploración abdominal de herida por arma blanca con perforación intestinal y peritonitis fecal sería sucia.
Una herniorrafía inguinal electiva en un paciente sano sin violación del tracto gastrointestinal sería limpia. Entonces acá la respuesta es la B. 32. Un paciente con peritonitis secundaria por perforación de úlcera péptica es reanimado con fluido de 2 litros y antibióticos, dice. ¿Ok? Entonces ya le dieron los 2 litros, que es lo que se reanima a un hipovolémico. A pesar de esto, el lactato sérico es de 4,5 milosmoles, la presión venosa central es de 15, ¿no? Y la presión arterial es de 40, 60, 40, perdón, está chocado, está en shock. ¿Qué parámetros, qué parámetro es clave en la evaluación del paciente y en el planteamiento terapéutico? ¿Cuál de estos parámetros? A ver, la presión arterial, la presión venosa central, el valor del lactato, ¿no? Entonces, el bajo nivel de lactato e iniciar bicarbonato de sodio, no tiene nada que ver el lactato acá. Es un marcador que nos sirve para ver la agresividad, ¿no? La agresión, pero no. Baja presión venosa central, iniciar norepinefrina, no, pues la presión venosa central está en 15, la presión va de 8 a 12, pero si estuviese bajo, le voy a dar volumen y no le voy a dar inotrópicos. La presión venosa central es alta y debemos iniciar inotrópicos, sí. Tengo una presión venosa de 15 después de la reposición de fluidos, entonces lo que tengo que hacer es dar inotrópicos porque lo que está fallando es la bomba, ¿sí? Presión arterial alta, disminuir la administración de vasopresores, no. Baja presión arterial, transfusión de glóbulos rojos, no. ¿No? Con esa PVC, ¿no es cierto?, debo iniciar inotrópicos. Muy bien. 33. En el shock hipovolémico secundario a hemorragia por trauma o uso de vasopresores, norepinefrina, en la reanimación inicial antes de la transfusión de hemoderivados, es controversial. ¿Cuál es la principal preocupación sobre el uso temprano en este contexto? Dice. Entonces, un inotrópico va a aumentar la vasoconstricción, va a generar más shock y empeoraría la acidosis metabólica tisular. ¿Ya? Entonces, cuando hay shock hipovolémico, lo primero que debemos hacer es manejar la hipovolemia, ¿no? Si se repone con los fluidos o cristaloides o coloides después, perfecto. Si es por sangre, controlar el sangrado, ¿no? Antes de iniciar inotrópicos, ¿no? Por ese motivo. 34. La definición del shock a nivel celular y tisular es la inadecuada perfusión orgánica que resulta de la disfunción celular. ¿Cuál es el producto final marcado clínico que refleja de manera más precisa este metabolismo anaeróbico? ¿No? Entonces, recuerden, el producto final en el shock es la acidosis, ¿no es cierto? Una acidosis metabólica con brecha aniónica elevada por el aumento del lactato. Sí, esa es la respuesta correcta. 35. En un paciente de 55 años previamente sano, presenta una hernia inguinal indirecta, dice. Derecha clasificada con IJUS tipo B. ¿Cuál de los siguientes hallazgos anatomopatológicos es incompatible con esta clasificación de IJUS 3B, que requerirá una reevaluación del tipo de hernia? ¿Sí? Persistencia del saco herniario medial a los vasos epigástricos. 3B puede tener, porque puede ser una hernia en pantalón, ¿no? ¿Se acuerdan? Dilatación importante del anillo inguinal superficial. Tiene nada que ver el anillo superficial acá, ¿sí? El que se dilata es el profundo. Debilidad de la fascia transversalis, ¿sí? Una hernia en pantalón. El defecto se extiende hacia el escroto. Indirecta, puede llegar hacia el escroto. Una pared posterior intacta sin signos de debilidad o protrusión. Por debilidad del anillo puede ser una Nyhus 3B. Entonces aquí la respuesta es la B. 36. Durante la reparación de una hernia inguinal indirecta voluminosa en un varón de 70 años, el cirujano identifica que el anillo herniario produce un peliscamiento del borde antimesentérico del ilion, dice. ¿Cómo se denomina esta hernia? Cuando se pelisca es la hernia Richter, ¿no? Spiegel no, deslizamiento no, hernia litre menos, Amián tampoco. 37. Un lactante varón de 3 meses es evaluado por una masa escrotal derecha, que aumenta de tamaño al llorar, ¿sí?
La masa es blanda y completamente reductible. El examen físico, la transminación es negativa y el cordón espermático es engrosado, sino el cordón de seda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es una hernia, es una Nejus 1, es una hernia indirecta, ¿cierto? Entonces es una hernia inguinal indirecta. Hidrocele no es, torsión menos, hernia inguinal directa no, hernia crural no, hernia directa. 37E. 38. Se opera a un paciente con apendicitis aguda, se encuentra un apéndice macroscópicamente perforado en el tercio medio, con peritonitis localizada. Al traccionar el apéndice para realizar la ligadura del ciego, se desgarra debido a la inflamación severa del edema. El desgarro secal es de 2 centímetros. ¿Cuál es la técnica de reparación de ciego más adecuada en este contexto de alta contaminación? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace cierre de la base, ¿no? Rafía de la base. Puedes hacer una rafía o una jareta de repente. Pero porque tiene una herida en la base apendicular, no le vamos a hacer una grapadora, pues no le vamos a hacer un cierre primario solo en un plano, ¿no? Con sutura reabsorbible todavía. No vamos a sacar el ciego hacia afuera ni le vamos a una micolectomía. Cierre primario de efecto en 2 planos, idealmente con sutura no absorbible, imaginante una jareta y un parche de piplón como refuerzo, ¿no? 39. Una mujer de 85 años con demencia acude a un cuadro de ilio paralítico, dice, distensión abdominal y dolor inespecífico de 4 días de evolución. Su única queja es el estreñimiento. La tomografía muestra un apéndice dilatado de 15 milímetros sin captación de contraste en su pared y líquido libre pericecal escaso. Se sospecha una apendicitis subaguda evolucionado a perforación o gangrena, dice. ¿Cuál es el principal factor fisiopatológico que explica la presentación atípica y la ausencia de signos peritoneales claros en este grupo de edad? Primero, porque es retrocecal. Segundo, dice que es retrocecal, si no, estoy leyendo mal. Ya recuerden, en los dos extremos de la vida, los niños y los ancianos, es atípica la presentación, no generan dolor, no hay migración, se puede confundir con otras patologías y el abdomen no genera signos peritoneales, o sea, tenemos una anergia abdominal. ¿El umbral de dolor es elevado? No. Hay una anergia, muchas veces los pacientes ancianitos no responden al dolor, ¿no? Un abdomen vencido. Disminución de la inervación simpática no tiene nada que ver. Menor cantidad de receptores del dolor tipo C tampoco. Alteración del pH sanguíneo menos, pues. Atenuación de la respuesta inmune y disminución, obviamente, tienen menos respuesta inmune los pacientes, por eso a veces ni hacen leucocitosis. Y disminución de la capacidad del epiplón para contener la infección. Lo mismo pasa en los niños. ¿Sí? Y la 40, en un paciente con apendicitis aguda, el signo de Robson es positivo. El dolor se produce en la fosa ilíaca derecha al palpar la fosa ilíaca izquierda, dice. ¿Cuál es la explicación fisiopatológica más probable de este hallazgo? Irritación directa del peritoneo parietal sobre el ciego al desplazarse el contenido del colon descendente y al sigmoide. O sea, comprimes el sigmoides y desplazas el aire, ¿no? Hacia el lado derecho. Esa es la respuesta correcta, que es la E. Ese es el Robson positivo. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿podría mostrar la 30 otra vez? 30, a ver. Acá está 30. Porque dice, ¿cuál de los siguientes es el factor de riesgo independiente? Pero, o sea, tampoco te está diciendo que es un paciente que tenga algún tipo de comorbilidad. O sea, básicamente estaríamos suponiendo que el paciente tendría alguna comorbilidad. Porque en todo Claro, caso también podría ser la E. O sea, porque la clasificación de la herida como clase 3 como contaminada, o sea, es un factor de riesgo para el desarrollo de una infección. pero aquí ya te está diciendo pues, que es una herida clase 3. En la, en la, en la premisa de la pregunta ya te está diciendo que es una herida clase 3. No, doctor, o sea, en esa pregunta, o sea, en esa pregunta están preguntando, o sea, aparte de eso, ¿cuál otra es el otro Claro. factor? ¿Cuál podría ser otro factor, no? Ah, ya, ok. Ah, doctor, pero yo le inferí como que era
el que yo consideraba más importante. No sabía que tenía que Sí, yo sacar también, lo que doctor. está dentro del enunciado. Pensé que nos preguntaban el caso clínico en general. Claro, doctor, estaría un poco ambigua el escrito de ese enunciado, porque, o sea, como le indico, estaría asumiendo que el paciente tiene algún tipo de comorbilidad. No, te están preguntando qué otro factor estaría asociado a que este paciente desarrolle una infección de sitio operatorio.